Bueno, voy a hablarles acerca de la estructura cúbica centrada en cuerpo, más conocida como estructura BCC. En esta estructura los átomos conforman un cubo y en ella hay un átomo que ocupa el centro geométrico del cubo y otros ocupan cada uno de los 8 vértices. Esto quiere decir que un octavo de átomo ocupa cada vértice del cubo. Es decir, que si se suman los 8 vértices de estos cubos, obtendremos un átomo en total. Y como podemos observar, en el centro hay un átomo completo, por lo cual en la estructura BCC hay 2 átomos por celda unitaria. Algunos ejemplos de esta estructura BCC son estos elementos, que son el hierro, el niobio, el tantalio, el tungsteno, el cromo y el circonio. En cuanto al modelo de esta estructura BCC, vamos a hablar de la relación entre el radio atómico y la longitud de los lados de la celda unitaria. Para esto tendremos en cuenta este triángulo. Además vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Para esto, en este cateto colocamos el A, que corresponde a la longitud de la celda unitaria, y en el otro cateto se coloca la diagonal, la medida de la diagonal de esta punta a esta punta, que es igual a raíz de 2 por A. Para la hipotenusa se coloca 4R, que corresponde a el radio de este vértice más el radio de este otro vértice, y también se le suman los 2 radios que hay en este átomo total. Para encontrar 4R tendremos que utilizar, como lo dije, Pitágoras, que va a ser igual a colocar este cateto más este, y obtendríamos que va a ser raíz de 3 por A elevado al cuadrado. 4R igual a raíz de 3 por A al cuadrado. Se elimina este cuadrado con la raíz y obtendremos que A queda sin la raíz, y ya al obtener esta parte solo se despeja A y se obtiene 4R sobre raíz de 3, va a ser nuestro A sub 0. En cuanto al radio, como ya encontramos la sub 0, entonces vamos a utilizar esta misma ecuación y así despejaremos solo R, que corresponde pues al radio. Esto quedaría igual a raíz de 3 por el A sub 0 sobre 4. Para encontrar la densidad teórica de la estructura BCC tendremos como ejemplo el cromo, que contiene 2 átomos y por eso corresponde a la estructura BCC. Para esto también utilizaremos esta fórmula, que N, que la densidad va a ser igual a N, que corresponde al número de átomos por celda unitaria, por A, que es igual al peso atómico del material, sobre N sub A, corresponde al número de Avogadro, que es igual a 6,022 por 10 a la 23, con unidades de medida de átomos sobre mol. Y por último, esto va a estar multiplicado por V sub C, que va a ser el volumen de una celda unitaria. Como lo dije, vamos a tener en cuenta este elemento, el cromo. Para eso pues vamos a llenar la fórmula con los correspondientes datos. Densidad va a ser igual al número de átomos por celda unitaria, que el cromo tiene 2 átomos,
por el peso atómico del material, que el peso atómico lo podemos encontrar en la tabla periódica o podemos buscar simplemente en internet, y en este caso es 52,00 con unidades de gramos sobre mol. Esto va a estar dividido por el volumen de una celda unitaria. En este caso el volumen va a ser el A sub 0 elevado al cubo y va a estar multiplicado por el número de Avogadro. Ya colocando los datos correspondientes en la fórmula, no hay que olvidar que el A sub 0 ya tenemos la fórmula y solo sería agregar el radio del elemento ya obtenido. Entonces en este caso tenemos acá el dato del radio, que es igual a 0,125 con unidades de nanómetros. Lo reemplazamos en esta ecuación de A sub 0 y nos da igual a 0,2887 nanómetros. Esto pues lo reemplazamos en esta fórmula elevado al cubo y obtendremos la densidad teórica, que va a ser igual a 7,18 con unidades de gramos sobre centímetros cúbicos. Para la densidad real, esta va a ser igual a 7,19 con unidades de gramos sobre centímetros. Por último, se va a hablar del factor de empaquetamiento atómico de la estructura BCC. Esta es la fracción de espacio ocupada por los átomos, suponiendo que son esferas duras que se encuentran en contacto con su vecino más cercano. Para esto se tiene en cuenta esta ecuación, que es igual a átomos sobre celda, que es pues número de átomos por celda unitaria, va a estar multiplicado por el volumen de átomos sobre el volumen de la celda unitaria. En este caso vamos a seguir con el mismo ejemplo del cromo para así seguir con los mismos datos. Entonces vamos a colocar los datos en la correspondiente fórmula y va a ser igual a factor de empaquetamiento atómico igual a número de átomos por celda unitaria, que ya lo habíamos dicho que es 2 por 4 sobre rpi por radio elevado al cubo. Esto corresponde al volumen de una esfera. Todo esto va a estar dividido en el volumen de celda unitaria, que como habíamos dicho hace un momento, es el A sub 0 pero elevado al cubo, ya que corresponde al volumen, entonces queda al cubo. Ya rellenamos pues con los datos, entonces sería 2 por el volumen de la esfera multiplicado por el radio, que ya sabíamos que era 0,125 nanómetros elevado al cubo, sobre el A sub 0 que ya lo habíamos calculado, pero sin embargo pues acá lo llenamos como si fuera en la fórmula con el radio, que acá pues ya lo obtenemos. Acá ya reemplazamos esta partecita, se hace las correspondientes operaciones matemáticas y obtenemos que el factor de empaquetamiento atómico es igual a 0,056,7. Con esto se obtiene se mide con porcentaje y ya. Este sería el factor de empaquetamiento del elemento de cromo. Gracias por su atención.